Les invito ahora a una pequeña pausa en la serie en la que les he estado llevando a través de Primera de Pedro, y vamos hoy a Jeremías, capítulo 14. Vamos, por favor, al libro del profeta Jeremías, al capítulo 14. Vamos a leer el capítulo completo, aunque nuestro sermón no va a tocar cada detalle de este amplio capítulo, pero por contexto es importante que lo leamos completo. Entonces, vamos a leer Jeremías 14 del versículo 1 en adelante, con la ayuda de Dios. Esta es su palabra, que es inspirada, infalible e inerrante. Palabra de Jehová, que vino a Jeremías con motivo de la sequía. Se enlutó Judá, y sus puertas se despoblaron. Se sentaron tristes en tierra, y subió el clamor de Jerusalén. Los nobles enviaron sus criados al agua, vinieron a las lagunas y no hallaron agua, volvieron con sus vasijas vacías, se avergonzaron, se confundieron y cubrieron sus cabezas, porque se resquebrajó la tierra por no haber llovido en el país. Están confusos los labradores, cubrieron sus cabezas. Aún las ciervas en los campos parían y dejaban la cría, porque no había hierba. Y los asnos monteses se ponían en las alturas, aspiraban el viento como chacales. Sus ojos se ofuscaron, porque no había hierba. Aunque nuestras iniquidades testifican contra nosotros, oh Jehová, actúa por amor de tu nombre, porque nuestras rebeliones se han multiplicado. Contra ti hemos pecado. Oh esperanza de Israel, guardador suyo en el tiempo de la aflicción, ¿por qué te has hecho como forastero en la tierra y como caminante que se retira para pasar la noche? Porque eres como hombre atónito y como valiente que no puede librar. Sin embargo, tú estás entre nosotros, oh Jehová, y sobre nosotros has invocado tu nombre. No nos desampares. Así ha dicho Jehová acerca de este pueblo. Se deleitaron en vagar y no dieron reposo a sus pies. Por tanto, Jehová no se agrada de ellos. Se acordará ahora de su maldad y castigará sus pecados. Me dijo Jehová, no ruegues por este pueblo para bien. Cuando ayunen, yo no oiré su clamor. Y cuando ofrezcan holocausto y ofrenda, no la aceptaré, sino que los consumiré con espada, con hambre y con pestilencia. Y yo dije, Señor Jehová. He aquí que los profetas les dicen, no veréis espada, ni habrá hambre entre vosotros, sino que en este lugar os daré paz verdadera. Me dijo entonces Jehová, falsamente profetizan los profetas en mi nombre. No los envié, ni les mandé, ni les hablé. Visión mentirosa, adivinación, vanidad y engaño de su corazón os profetizan. Por tanto, así ha dicho Jehová sobre los profetas que profetizan en mi nombre, los cuales yo no envié, y que dicen, ni espada, ni hambre habrá en esta tierra. Con espada y con hambre serán consumidos esos profetas. Y el pueblo a quien profetizan será echado en las calles de Jerusalén por hambre y por espada, y no habrá quien los entierre a ellos, a sus mujeres, a sus hijos, a sus hijas, y sobre ellos derramaré su maldad. Les dirás pues estas palabras: derramen mis ojos lágrimas noche y día, y no cesen, porque de gran quebrantamiento es quebrantada la Virgen, hija de mi pueblo, de plaga muy dolorosa. Si salgo al campo, he aquí muertos a espada. Si entro en la ciudad, he aquí enfermos de hambre, porque tanto el profeta como el sacerdote anduvieron vagando en la tierra y no entendieron. ¿Has desechado enteramente a Judá? ¿Ha aborrecido tu alma a Sión? ¿Por qué nos hiciste herir sin que haya remedio? Esperamos paz y no hubo bien, tiempo de curación y he aquí turbación. Reconocemos, oh Jehová, nuestra impiedad, la iniquidad de nuestros padres, porque contra ti hemos pecado. Por amor de tu nombre no nos deseches, ni deshonres tu glorioso trono. Acuérdate, no invalides tu pacto con nosotros. ¿Hay entre los ídolos de las naciones quien haga llover? ¿Y darán los cielos lluvias? ¿No eres tú, Jehová, nuestro Dios? En ti, pues, esperamos, pues tú hiciste todas estas cosas. Amén. Oremos. Dios y Padre nuestro, Creador del cielo y de la tierra,
Háblanos por tu palabra y tu espíritu. Ilumina nuestros corazones por la luz de tu verdad, y que así nuestros caminos sean enderezados para confiar más en ti, para amar más a Jesucristo y deleitarnos más en su obra perfecta y en tu valor infinito. Oramos todo esto en el nombre de Cristo y dependiendo de la guía de tu Espíritu Santo. Amén. Querida iglesia, para ninguno de nosotros ya es un secreto que Ecuador y toda la región que nos rodea ha afrontado una de las peores sequías en aproximadamente 5 a 6 décadas, lo cual quiere decir el triple de mi vida, más o menos, para hacernos una idea de la escala de tiempo. Hemos sentido sus efectos, los efectos de esta sequía de muchas maneras, dependiendo de la región, ¿no? Hemos visto quizás las fotos de los caudales de ríos que normalmente se desbordan y que ahora no se puede parar en la mitad porque están casi secos. Hemos tenido que soportar cortes de energía, amoldar nuestra vida a eso, nuestras compras, lo que tenemos en la refri, lo que no tenemos, los electrodomésticos, desconecta esto, conecta esto otro. Algunas partes de la ciudad y del país ya han experimentado también racionamientos en el servicio del agua, entonces hemos tenido que recoger agua cuando hay, para cuando no hay, algunos se han olvidado y luego no han tenido. Y todas las tardes miramos al cielo esperando saber cuándo mismo va a llover, cuando va a empezar a cambiar esta situación. Y ayer que apenas cayeron 3 gotitas ya estábamos contentos. Y yo pensaba, si empieza a llover, ¿qué predico mañana? Pero ya estábamos contentos por eso, porque esperamos eso. Estamos bien en notar los efectos de la sequía. Pero hay algo que quizás no hemos sabido notar correctamente. No hemos aprendido a ver por encima de todo la causa real y el significado y la respuesta apropiada a todo lo que está pasando. No hemos sabido ver la mano de Dios en esto. No hemos sabido ver las cosas como Él las ve. Y si no vemos todo desde la perspectiva de Dios, tampoco vamos a responder como Dios quiere que respondamos a esta situación. Como leímos en el llamado a la adoración en el Salmo 147, Dios es, dice el salmista, quien cubre de nubes los cielos, el que prepara la lluvia, para la tierra. Pero ¿qué pasa cuando no lo hace? ¿Qué pasa cuando hay sequía? Cuando no hay nubes, cuando no hay lluvia. Bueno, la palabra de Dios tampoco nos deja solos en esas situaciones. Porque el pueblo de Dios ya ha experimentado esto en el pasado, porque como dice Eclesiastés, no hay nada nuevo bajo el sol. No somos los primeros en tener que pasar por esto. Y el Señor en su providencia y en su cuidado especial que tiene por nosotros, hizo escribir este ejemplo muy particular de sequía en el libro del profeta Jeremías. Y es aquí donde quisiera que nos enfoquemos el día de hoy. Este es nuestro texto y nuestro tema es: el pueblo de Dios clama frente a la sequía. El pueblo de Dios clama frente a la sequía. Vamos a ver 3 puntos sobre este clamor, ¿no? El contexto de la oración, la confesión de la oración y la esperanza de la oración, de esta sequía. Entonces, en primer lugar, vemos el contexto de la oración. ¿Qué estaba pasando? En el versículo 1, el profeta nos dice que esto es palabra de Jehová que vino a Jeremías con motivo de la sequía. Y los versículos que siguen hasta el versículo 6 describen pues, el ambiente que se estaba viviendo en Judá en medio de esta sequía. Un escenario, la verdad, desolador, el que pinta el profeta aquí. Judá nos dice, el pueblo de Dios, recuerden, la fracción del pueblo de Dios que se quedó fiel a Dios cuando el reino del norte, Israel, se apartó de Dios. Judá, que más o menos se mantuvo fiel, quisiera decir, está enlutado, dice Jeremías, está triste, está angustiado. No se salvan ni los nobles, ni los siervos, ni los criados. Los nobles mandan a los criados de las cisternas, que nuestra Reina Valera traduce como lagunas, pero en realidad es cisternas, y las encuentran secas. Los pozos donde normalmente el criado iría a buscar agua están secos. La tierra está resquebrajada, dice el profeta. Los agricultores naturalmente se llevan la mano a la cabeza y no saben qué hacer, porque no hay agua, no hay hierba, la tierra está infértil. Incluso los animales sufren, nos dice el profeta aquí. La cierva, que normalmente es uno de los animales más tiernos con sus crías, que más cuida
a sus pequeñitos, los abandona, dice el profeta, porque como no hay hierba, sabe que se van a morir igual. Los deja. Los asnos monteses suben a las colinas, suben a lo alto y tratan de aspirar el aire para tratar de sacar algo de agua del viento. Tal es la sed, tal es la sequedad que están experimentando. Es una sequía tremenda la que sufre Judá. Y hay diferencias entre lo que hacía una sequía antes y lo que hace ahora, ¿no? Ellos no tenían que preocuparse por hidroeléctricas, pero era peor quizás, porque toda la economía de una sociedad como la del Israel antiguo estaba basada ¿en qué? En el sector primario, ¿no? Agricultura, ganadería, sobre todo. Incluso las cosas más, digamos, esporádicas como minería y eso, necesitan agua. Si usted no tiene cómo hidratar a un minero, no tiene cómo mandarlo a sacar algo de una mina o de una cantera. Si usted no tiene cómo regar los campos, no tiene cómo sacar cultivos. Y si no hay cultivos, no se vende. Y si no se vende, no trabajan los mercados de las ciudades. Y entonces una sequía no simplemente era falta de agua y nos da sed. Era una parálisis de todo el aparato económico del país. Era un trastorno en la vida completa de los israelitas. Y eso es lo que están viviendo en este momento. Pero ese no es todo el contexto, o sea, eso ya de por sí es bastante malo, ¿no es cierto? Pero falta. Aparte de todo esto, el pasaje nos muestra que había un agravante. Judá estaba sufriendo la sequía y también estaba sufriendo porque falsos profetas les habían asegurado que no les iba a pasar nada malo, que todo estaría de maravilla. En este punto en la historia, por entender un poquito mejor esto, si ustedes leen el libro de Jeremías completo, van a ver que él denuncia muchísimo al pueblo de Dios. Judá se había corrompido mucho, la gente estaba acostumbrada a una religión externa, ¿no? En Jeremías 7, por ejemplo, él nos cuenta que la gente iba, hacía cualquier cantidad de cosas, pecaba a las anchas sin arrepentirse, y luego se encerraban en el templo y decían, templo de Jehová es este. O sea, como diciendo, estoy en la casa de Dios, estoy bien. Y es en ese texto, por cierto, en Jeremías 7, donde leemos por primera vez, esta casa de oración ha sido convertida en cueva de ladrones, el texto que luego el Señor Jesús va a usar. Pero ese es el contexto en el que vive Jeremías, un pueblo de Dios, una iglesia que se ha acostumbrado a una religiosidad meramente externa que no toca el corazón y no los mueve al arrepentimiento. Y Jeremías una y otra vez insiste en contra de eso, pero los falsos profetas les habían dicho, no pasa nada. Aunque ustedes vivan como vivan, aunque ustedes hagan lo que hagan, aunque ustedes vivan a sus anchas en el pecado, no va a pasar nada. Fíjense en los versículos 13 al 15. Jeremías argumenta con Dios y le dice, Señor, pero es que los profetas les han dicho que ellos no van a ver hambre ni espada. O sea, la gente está confiada porque los profetas le han dicho esto. Y Dios le dice, falsamente profetizan los profetas en mi nombre. No los envié, ni les mandé, ni les hablé. ¿De dónde sacaban sus profecías? Dice Dios, de visiones mentirosas, de adivinación, por si fuera poco, y del engaño de su propio corazón, o sea, de lo que ellos quieren creer. De ahí sacaban sus profecías, porque Dios no se las había enviado. Y por tanto, él en el versículo 15 anuncia que como ellos anunciaron que no habría ni hambre ni espada, por hambre y espada van a morir, finalmente. Pero ¿cuál es el punto, hermanos? Que Israel era víctima de estos falsos profetas, pero también era culpable. Porque Dios en Deuteronomio le había dado al pueblo de Dios todas las herramientas para identificar a un falso profeta. Les había dicho, si un profeta anuncia algo en mi nombre y no se cumple, no es profeta, no le escuches. Pero no solo eso, les había dicho, si un profeta te dice, ven y sirvamos a los dioses de las naciones y dejemos a Jehová nuestro Dios, no le creas. ¿Y qué hacían estos profetas? Peca nomás, no te va a pasar nada. Entonces Israel debió haber tenido y Judá en este caso, debió haber tenido las alarmas encendidas para decir, hey, un momento, esto no es cierto. Esta profecía es falsa. Pero ellos abrazaron a estos profetas que les decían lo que les gustaba oír. Y como tal se hicieron culpables, tanto como los falsos profetas que les engañaron.
Cuando vemos estos dos factores que estaba experimentando el pueblo de Dios, hermanos, vemos que la situación en Judá era una bastante parecida a la nuestra, en cierto modo. Nosotros también tenemos sequía y nosotros también vivimos en un contexto en el que hay infinidad de falsos profetas anunciándole a la gente que nada malo le va a pasar nunca si se hacen cristianos. Que la vida cristiana es una vida de perpetua tranquilidad, un cielo en la tierra. Y naturalmente cuando estas dos cosas se combinan, una catástrofe nacional y un profeta que te está diciendo no te va a pasar nada malo, la combinación es terrible. Porque si creemos que la vida del pueblo de Dios es una vida totalmente libre de cualquier sufrimiento, de dificultades, ¿qué hacemos cuando vivimos algo como lo que estamos viviendo ahora? ¿Qué hacemos cuando oramos semana tras semana tras semana, como Jeremías lo hace aquí, y no llueve todavía? Naturalmente nos vamos a desalentar y nos vamos a deprimir. Estaremos enlutados como Judá aquí, estaremos tristes, porque quizás hemos escuchado una versión de cristianismo en la que el pueblo de Dios ya está en el cielo, ya no sufre, ya no pasa nada, todo está bien. Y eso no es lo que vemos en la vida real, en la experiencia diaria. Usted y yo sabemos que la vida cristiana se sufre, no solo en la sequía, sino en un montón de cosas. Y si escuchamos estas voces que nos dicen que eso no pasa, que el cristiano vive en victoria todo el tiempo, usted se va a deprimir fácilmente y va a empezar a pensar que no es cristiano, que Dios no le ama, que no tiene fe suficiente, que Dios no le escucha, porque claro, si la idea que tenemos de Dios es un genio de la lámpara que está a nuestro servicio y hace lo que yo le digo, cuando yo le digo, cuando eso no pasa, mi fe se acaba. Lo que aprendemos de este primer punto de nuestro texto, de este contexto de la oración de Jeremías, hermanos, primero es que cualquier predicador que nos anuncie una vida sin problemas, sin disciplina de parte del Señor, sin días y épocas difíciles, es un mentiroso. Y es alguien de quien Dios va a decir lo que dice aquí en el versículo 14. Yo no le envié, yo no le dije, yo no sé de dónde se sacó eso. Y no solo un predicador, hermanos. Cuidémonos nosotros de dar ese tipo de consejos. No solo en la sequía, sino extendiendo un poquito más de esto a cuando un hermano está sufriendo una situación difícil X, una enfermedad, una pérdida laboral, lo que sea. Nuestro primer instinto es querer consolarle a esa persona diciéndole que ya va a pasar, ya te vas a sanar. Ya vas a ver que el año que viene vas a estar súper mejor económicamente. Ya vas a ver que tu familiar tal sí se va a salvar, él se va a convertir. ¿Sabe usted eso? Yo no sé. Yo no soy Dios. No podemos pensar, hermanos, que fe, porque este es el problema, confundimos fe con creer que Dios va a hacer esta única opción que yo tengo en mente. O sea, ¿qué es fe? Según nosotros a veces, Dios me va a sanar. Pero eso es fe en un resultado, no en Dios. Estoy confiando en un determinado resultado al problema que estoy afrontando, no en Dios. La fe dice Dios va a hacer lo que sea mejor para mi salvación, sea que eso implique sanarme o no sanarme, sea que eso implique estar mucho mejor económicamente para ser tremendamente generoso con otros, o sea que eso implique seguir en esta prueba. Sea que eso implique que llueve mañana y llueve tanto que se llena todo y nunca más tenemos un corte eléctrico en nuestra vida, o sea que eso implique que pasamos un año más así, hermanos. Fe es saber que Dios hará lo mejor, cualquiera que sea el desenlace en esto y en la prueba que estemos afrontando. Y entonces lo peor que podemos hacer es convertirnos en estos falsos profetas e ir a hablar con una persona que está sufriendo y decirle, no te va a pasar nada malo, todo va a estar bien. Al final el cristiano sabe que todo va a estar bien, al final de la historia. Somos los únicos que podemos decir todo va a estar bien porque Cristo gana, la maldad se acaba, el sufrimiento se acaba, el pecado se acaba, todo está bien. Pero al final, yo no le puedo decir a alguien si la semana que viene todo va a estar bien.
Lo que sí le puedo decir es que Dios va a estar allí, como veremos más adelante. Pero cuidémonos, hermanos, de no confundir fe con Dios va a hacer lo que yo quiero que Él haga. A veces sí, es tan bondadoso que lo hace, pero fe es saber aceptar cualquier respuesta que venga de su mano como lo mejor de parte de nuestro Padre. Quizás ustedes que tienen hijos saben esto muchísimo mejor. Si su hijo le pide una ametralladora, mañana su hijo de 12 años le pide una ametralladora para llevarse al colegio, su hijo puede pensar que es la mejor opción del mundo, pero usted no se la va a dar, porque usted es muchísimo más sabio que su hijo. Y la comparación nos parece tonta y decimos, ay, pero una ametralladora, ¿cómo le voy a dar? Bueno, a veces le pedimos a Dios cosas que, según su sabiduría, suenan igual de necias. Y Él dice, no. Y nosotros debemos reconocernos como esos niños dependientes que saben que su Padre es más sabio y sabe mejor lo que necesitamos. Y segundo, hermanos, aprendemos que en tiempos de carestía, de falta de lluvias, de calamidad, etc., Dios sigue siendo quien gobierna y controla todo. Porque esta, fíjense en el versículo 1, es palabra de Jehová que vino a Jeremías con motivo de la sequía. Dios sigue siendo quien controla y gobierna todo, como concluye nuestro texto en el último versículo, en el 22, tú hiciste todas estas cosas. Dios no se olvidó de gobernar Ecuador y el mundo en este momento. A Dios no se le pasó por alto enviar lluvia. En cierta ocasión, en una escena de la Segunda Guerra Mundial, se retrata a una monja que está en un orfanato, ¿no? Y los niños le preguntan por qué Dios permite que los nazis estén ahí, en Noruega, y que estén haciendo todo lo que están haciendo, y que estén bombardeando y toda la cuestión. Y la monja le da una respuesta espantosa teológicamente, hermanos. Pero es como a veces nosotros pensamos. La monja le dice, lo que pasa es que Dios es como ustedes sentados en este banco en el que están. Si a ustedes se les cae el lápiz durante un momento, tienen que quitar la mirada del pizarrón, agacharse a recoger el lápiz, y en ese momento en el que lo hacen, perdieron de vista lo que yo estaba diciendo. Dice, pero como Dios es tan grande, eso puede durar años, dice. Entonces Dios ahorita se agachó a recoger el lápiz, le dice la monja. O sea, se distrajo en pocas palabras. Y nosotros decimos que es espantoso, pero a veces pensamos así, o actuamos así. Como que Dios se distrajo momentáneamente ahorita y esto se le escapó de las manos. No, hermano. Él es quien hizo todas estas cosas. Como él mismo dice a través del profeta Isaías, yo soy Jehová, yo creo la luz y yo traigo la tiniebla. Todas estas cosas las hice yo. O como dice a través del profeta Amós, ¿quién ha dicho qué cosa ha sido hecha que no venga de Jehová? Finalmente. Entonces, dos cosas que aprendemos de este contexto. La vida cristiana, la vida del pueblo de Dios no está libre de problemas, pero Dios sigue siendo quien gobierna. Y eso nos lleva entonces a la respuesta que Dios espera de nosotros en eso. Y es nuestro segundo punto, la confesión de la oración. Jeremías está en este contexto y empieza a orar. ¿Y cómo empieza a orar? En plural, se incluye. Jeremías no dice, Dios, qué horrible esta gente de Judá que no te es fiel, no como yo. No, Jeremías se incluye en la oración. Lo hace por su pueblo, lo hace en nombre de su pueblo. Y el primer elemento de su oración frente a la sequía es confesión de pecados. O sea, Jeremías no empieza de una vez, Señor, te pido que hagas llover. Lo primero que hace es confesar sus pecados y los pecados del pueblo. Esta oración de Jeremías, si ustedes ven, se divide en dos partes. Primero, Jeremías ora en los versículos del 7 al 9. Luego Dios le dice, no ores a mí por este pueblo porque este pueblo se ha perdido, ha vagado, hace lo que quiere. Y luego Jeremías vuelve a interceder en nombre del pueblo en los versículos 19 al 22. Son dos partes de esta oración, pero las dos partes tienen algo en común. Las dos empiezan con confesión de pecados. Fíjense el versículo 7. Aunque nuestras iniquidades testifican contra nosotros, oh Jehová, actúa por amor de tu nombre, porque nuestras rebeliones se han multiplicado. Contra ti hemos pecado. Y luego la segunda parte de esta oración, en el versículo 20, ¿cómo empieza? Reconocemos, oh Jehová, nuestra impiedad, la iniquidad de nuestros padres, porque contra ti hemos pecado. Frente al desastre natural, frente a la escasez, frente a la dificultad, frente a la sequía,
La respuesta del pueblo de Dios es primero y por encima de todo reconocerse absolutamente indigno de cualquier otra cosa distinta o mejor por causa de su pecado. Dicho de otro modo, nuestra respuesta, la respuesta de Dios es aceptar que no nos merecemos que llueva, que no nos merecemos que se alivie todo lo que estamos pasando por nuestro pecado, porque nuestros padres pecaron, porque nosotros pecamos. Dios estaría actuando, hermanos, y esto es algo que tenemos que meternos en la cabeza para vivir la vida cristiana correctamente y para no, como le dijo el Señor a Pablo, dar coces contra el aguijón, morder el aguijón. Para no sufrir, básicamente, por pelear contra Dios, tenemos que entender esto. Dios estaría actuando en perfecta justicia si usted y yo no tuviésemos el siguiente respiro después del que estamos tomando en este momento. Si el aire no entrara en nuestros pulmones 2 segundos después de ahora, Dios estaría siendo perfectamente justo con nosotros. Si nunca volviéramos a saciar nuestra sed, si el agua jamás volviera a tocar nuestra garganta, si jamás volviésemos a tener un plato de comida, Dios estaría siendo perfectamente justo. Porque en justicia no nos merecemos nada de eso. Ninguno de ustedes le ha dado a Él primero para que Él le deba, y yo tampoco. Él no nos debe nada, hermanos. Y la oración del pueblo de Dios frente a la adversidad debe reconocer eso. Debe reconocer que nuestro pecado nos hace absolutamente indignos de pedir, bueno, no de pedir porque lo hacemos por Cristo, pero de esperar merecer algo distinto. Así que nada más en este punto hay un par de cosas que podemos aprender y que pueden ayudarnos a examinar cómo estamos respondiendo nosotros a esta sequía. En primer lugar, vemos que Jeremías reacciona con oración. O sea, esa confesión de pecados que él hace es una oración. Y la pregunta es, ¿ha sido esa nuestra reacción? ¿Oración? Las primeras palabras que salen de nuestra boca normalmente en una situación así son quejas. Mucho antes que la oración. Lo sabemos. Entonces yo podría pasar mucho tiempo aquí hablando acerca de por qué la queja está mal, pero ustedes y yo sabemos que la queja está mal. Lo que no sabemos a veces es lo que revela esa queja acerca de nuestro corazón. Lo que no sabemos a veces es que cuando elegimos quejarnos con otros, solos, antes que orar, lo que estamos diciendo realmente, o lo que eso revela acerca de nuestro corazón, es que no estamos creyendo plenamente en el poder de Dios para solucionar algo. ¿Por qué usted, digamos, dirigiría una carta al presidente de la República respecto a un problema? Porque usted cree que él tiene la autoridad de resolver ese problema y por eso le escribe, ¿no es cierto? ¿Por qué usted dirigiría una carta al consistorio de la iglesia si hay un problema? Porque usted cree que los ancianos y ministros pueden decidir sobre ese problema, tienen la autoridad para hacerlo. Entonces, cuando nosotros decidimos ventilar y quejarnos con otras personas en vez de hablarle a Dios de lo que está pasando, lo que estamos diciendo en esencia, sin palabras, es que no creemos que Dios tenga el poder y la autoridad de escucharnos y actuar. Entonces es mejor decirle a mi vecino, ¿no? Y pararme afuera de la casa y decir, qué bestia vecino, la cosa no cambia, ¿no? Y sentimos que eso es, pero la mejor respuesta. Nos subimos en el taxi y todo el camino con el taxi vamos hablando de lo pésimo que está todo y de lo mal manejado que está todo y de cómo se pudo haber previsto y preveído esta calamidad y de cómo se pudo haber evitado esto y todo lo demás. Pero no tomamos un momento antes de todo eso para orar y decirle al Señor, soy culpable. Perdóname. Antes siquiera de pensar en que resuelvas mi situación, ten misericordia de mí, porque no debería ni acercarme a ti en justicia, si no fuera por Cristo. En segundo lugar, hermanos, vemos no solo que Jeremías reacciona con oración, sino que reacciona reconociéndose pecador. Hermanos, y nosotros tendríamos que orar igual. Así como Jeremías dice, nuestras iniquidades testifican contra nosotros, las de ustedes y las mías también. Nuestras iniquidades testifican contra nosotros. Y es interesante ese lenguaje, hermanos, de testimonio, porque es un lenguaje legal, jurídico. Entonces, en la corte, en el tribunal del universo, hermanos,
ustedes y yo no somos los que acusamos a Dios sobre cómo Él está haciendo las cosas, que es como a veces pensamos, ¿no? Yo voy a, ¿por qué Dios hace como está haciendo? No, yo soy el acusador y Él es el acusado. Y aquí Él me va a tener que decir por qué Él hace lo que está haciendo. En la corte del universo, ustedes y yo no somos los que acusamos a Dios por cómo Él gobierna el universo. Nosotros somos los acusados. Nuestras iniquidades están ahí, testifican contra nosotros. Cada mal pensamiento, cada mala palabra, cada mala acción, cada vez que no hemos hecho lo que Dios nos manda hacer, cada vez que hemos odiado a nuestro prójimo, que hemos adorado dioses falsos, que hemos atesorado cosas por encima de a Dios, que no hemos buscado la pureza ni la santidad, sino nuestro propio deseo y deleite. Todo eso está parado ahí en el tribunal y testifica contra nosotros. Y la única solución, el único escape a eso es Cristo. O sea, es por Cristo, es por su obra perfecta en la cruz que no somos condenados. Pero el testimonio de nuestras iniquidades de nuestra contra está ahí. Lo que hace que ustedes y yo seamos justos delante de Dios es que la justicia de Cristo y el sacrificio de Cristo pesan más para cubrirnos con esa justicia de lo que pesan nuestros pecados. Cristo es más poderoso para salvar que nuestros pecados para condenarnos. Pero si fuese por nosotros mismos, nosotros somos los acusados y seríamos los condenados. Entonces no confundamos las cosas, hermanos. Nosotros no estamos aquí para juzgar a Dios acerca de cómo Él gobierna el universo. Y si usted quiere leer un libro sobre alguien que intentó hacer eso, lea Job. Job tiene un montón de historias y lecciones valiosas. Pero el punto central del libro es que aunque Job era inocente, sufrió. ¿No es cierto? Pero ¿cuál es la reacción eventual de Job? Empezar a cuestionar y a decirle a Dios, pero tú me vas a decir por qué hiciste esto. Y tú me vas a decir por qué, y yo voy a presentar mi causa delante de ti, y tú me vas a decir por qué hiciste esto. Y Dios se aparece ante Job al final del libro. Y si usted lee con detenimiento, jamás le dice por qué hizo eso. Jamás le dice por qué sufrió. Lo que le dice es, ¿dónde estabas tú cuando yo fundé el mundo? ¿Tú sabes cómo gobernar el mar? ¿Tú sabes cómo controlar el curso de los cielos? ¿Tienes idea de cómo hacer eso? ¿Puedes hacerlo tú? Pero jamás le dice, verás Job, tú sufriste por esto, lo que pasa es que Satanás se presentó, yo quería probar tu amor. No. El libro termina y no hay respuesta para Job. La única respuesta que Job recibe es la respuesta de Dios diciéndole, el que gobierna soy yo sé cómo se hace y tú no sabes. Entonces, hermanos, nosotros no somos los acusadores de Dios. Él no tiene por qué darnos respuesta de por qué hace las cosas, cuando son nuestras iniquidades las que nos acusan y nos hacen culpables. Y en tercer lugar, hermanos, aprendemos también mucho para enriquecer nuestra vida de oración y nuestra práctica también del arrepentimiento aquí. Fíjense que Jeremías no simplemente dice, perdón Dios, y ya. La confesión de Jeremías es específica. Mis iniquidades testifican contra mí. Se ha multiplicado mi rebelión. Contra ti he pecado. Es una confesión específica, hermanos. Y lo mismo debería experimentar usted y debería experimentar yo al confesar nuestros pecados. No simplemente se trata de ir en la noche y decir, perdóname por mis pecados, Dios. Amén. La confesión de pecados bíblica es específica. Señor, te confieso que hice esto. Y que me deleito en esto que a ti te desagrada. Y que pienso esto. Y que me agrada esto cuando sé que tú no quieres que lo haga. Y que he pensado en hacer esto. Y que ignoré a esta persona cuando me pidió ayuda. Que me hice el de la vista gorda en el momento en el que sabía que me estabas llamando a orar por alguien. Es así de específico. Y así debe ser. Y no solo en nuestra confesión de pecados hacia Dios. También cuando nos confesamos mutuamente nuestro pecado para reconciliarnos. Entonces, ¿cuántas veces los que están casados han experimentado que reconciliarse es decir, ya, perdón, ya? Listo, se solucionó, ¿no es cierto? Pero el que está casado sabe que no se soluciona así. Porque queda algo allí que no salió. Porque la confesión de pecados es decir, perdóname porque hice esto que te ofende. Porque te falté el respeto así. Porque hice esto, porque no te escuché, porque es confesar el pecado. Precisamente por eso se usa esa palabra, confesar. Reconocer. Fíjense que Jeremías usa ese verbo también en el verso 20. Reconocemos, oh Jehová, nuestra impiedad. Lo cual quiere decir que si Dios se presentara delante de nosotros y nos dijera,
¿Has hecho esto, esto, esto? Yo diría, sí, Señor, eso he hecho. Lo reconozco. Eso es confesar los pecados. Y esa debe ser nuestra actitud frente a esta sequía. Entonces, hermanos, antes de preguntarnos por qué no se acaba rápido y qué fastidiosos son los cortes de luz y todo lo demás, pensemos por un momento en que no merecemos nada distinto. En que nuestras iniquidades testifican contra nosotros. Y que este llamado de atención de Dios a través de la naturaleza sirva para despertarnos al arrepentimiento. Sirva para que yo me siente un momento en mi casa, saque las pantallas de mi vista por un segundo en el día y piense, ¿de qué debo arrepentirme? ¿Qué hábitos debo cambiar y llevar delante del Señor en arrepentimiento? ¿Cómo esto me despierta al arrepentimiento? Una de las grandes lecciones, por concluir este punto, del libro de Apocalipsis, hermanos, es que los desastres y conflictos naturales son llamados de atención de Dios para que la gente se arrepienta. Pero Apocalipsis nos muestra una verdad muy triste. Y es en varios pasajes, repetidas veces, donde Apocalipsis dice, pero a pesar de esto, los hombres no dejaron de adorar a la bestia y no se arrepintieron de su maldad. A pesar de todo lo que pasa, de los miles de catástrofes naturales que nos dan la oportunidad de ver el poder de Dios para quitar y dar vida, mucha gente, seamos nosotros de esos, hermanos. Vayamos delante de Él y digámosle que nuestras iniquidades testifican contra nosotros, pero que buscamos su perdón. Y ese es precisamente nuestro tercer y último punto, hermanos. Porque uno podría quedarse aquí y decir, bueno, entonces lo único que podemos hacer frente a la sequía es confesar nuestro pecado, aceptar que lo merecemos y punto. No. Nuestro texto no nos deja allí. Su oración no se queda en la confesión. Incluye mucho más consuelo. Incluye también este tercer punto, la esperanza de la oración. Y esta esperanza podemos verla, hermanos, en tres aspectos. En primer lugar, la vemos por una llamativa frase que usa Jeremías y que quizás usted ha leído en la Biblia, pero no le ha prestado mucha atención. Por amor de tu nombre. ¿Qué significa eso? El salmo más conocido probablemente, que es el 23, dice eso, ¿no? Que el Señor lo hará por amor de su nombre. Acá Jeremías en el versículo 7 pide, actúa por amor de tu nombre. Versículo 21, por amor de tu nombre no nos deseches. ¿Qué significa eso? Bueno, hermanos, por amor de tu nombre significa una de las verdades más consoladoras de la Escritura. Y es que Dios no actúa por nada que nosotros podamos poner en la mesa como un argumento para que Él actúe en favor nuestro. Él actúa por su propia gloria. Él lo hace porque su nombre está en juego. Cuando Israel pecó y Dios le dijo a Moisés, pídemelo y yo voy a destruir a esta gente y te voy a dar un nuevo pueblo. ¿Cuál fue la intercesión de Moisés? Moisés le dijo, no lo hagas, Señor, porque las naciones lo van a ver y van a decir, Jehová no pudo llevar al pueblo de Israel desde Egipto hasta Canaán. Y ese es un ejemplo clásico de esta expresión. Dios actúa por amor de su nombre, porque es su gloria, su nombre, su reputación la que está en juego. Es su carácter como Dios fiel el que está en juego. Y entonces Él tiene que hacer lo que ha prometido. Y por eso Jeremías le dice, aunque nuestras iniquidades testifican contra nosotros, aunque no tenemos nada por lo que demandarte nada, aunque sabemos que no merecemos nada distinto, ayúdanos por amor de tu nombre, porque es tu gloria la que está en juego, para que tu nombre sea levantado, para que la gente vea que tú nos sacaste de esto y diga, el Dios de Israel, el Dios de la iglesia, es glorioso. Actúa para que suceda eso, Señor. Actúa para que tu nombre sea exaltado. Y hermanos, eso nos da un consuelo tremendo y una seguridad tremenda. Porque implica que aunque el punto anterior es cierto y ni ustedes ni yo podemos exigirle a Dios que llueva o que la enfermedad pare o que la economía mejore, sí podemos rogarle que haga lo mejor para nosotros por amor de su nombre. Y sabemos que Él lo hará, porque Dios siempre busca glorificarse, porque Dios hace todo para su propia gloria. Y eso implica que aunque nosotros no tengamos nada que poner en la mesa para esta transacción,
Él, por gracia, para su propia gloria, va a actuar. Por amor de su nombre. Ese es el primer punto de la esperanza de esta oración. Lo segundo que vemos es no solo que Dios actúa por amor de su nombre, sino también que lo hace por su pacto con nosotros. Fíjense que Jeremías lo llama esperanza de Israel, guardador suyo en el tiempo de la aflicción. Y más adelante le dice en el versículo 21, no invalides tu pacto con nosotros. Dios ha entrado, hermanos, en este pacto con nosotros por Cristo. Recuerden, la noche en que fue entregado, Cristo anunció que su sangre, y lo hizo al instituir la cena, anunció que su sangre era la sangre del nuevo pacto, la sangre que sellaba el pacto entre Dios y los hombres, que Cristo es el único mediador entre Dios y los hombres, el que nos ha reconciliado, el que hace posible por la sangre de su cruz y por su vida de perfecta obediencia, que Dios diga, yo soy su pueblo, yo soy su Dios y ustedes son mi pueblo. Ese pacto implica ¿qué cosa? Una promesa de parte de Dios. Esa promesa, yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Y entonces Dios sabemos que va a actuar para cumplir ese pacto porque otra vez su fidelidad está en juego. Dios no nos puede desechar, no porque nosotros no merezcamos ser desechados, porque la verdad sí merecemos, exactamente. Dios no nos puede desechar porque Él es fiel. Y como dice el apóstol Pablo, cuando nosotros somos infieles, Él permanece fiel porque Él no se puede negar a sí mismo. Él no puede actuar contra su carácter, Él no puede mentir, no puede retractarse, no puede cambiar. Y Él ha prometido ser nuestro Dios y ha prometido darnos todo lo que nuestro cuerpo y alma necesitan. Entonces Él lo va a hacer. Y esa es la esperanza de la oración. Dios no invalidará su pacto con nosotros. Aunque nuestras iniquidades hacen que merezcamos no solo sequía, sino mucho más, Él no invalidará su pacto. Y tercero, hermanos, encontramos consuelo sabiendo que Dios mora en medio de nosotros, incluso en medio de la sequía y la dificultad. Jeremías le dice en el versículo 9, tú estás entre nosotros, oh Jehová, y sobre nosotros es invocado tu nombre. No nos desampares. Y en el versículo 21 le dice, no deseches tu glorioso trono, el lugar donde moras, tu trono. ¿Recuerdan ustedes, hermanos, cuando Salomón dedicó el templo? Hay una famosísima oración que Salomón hizo cuando dedicó el templo. Y en medio de lo que dijo, cuando tú cerrares los cielos y no enviares lluvia a la tierra, y tu pueblo se humillare y viniere a esta casa y clamare a ti, tú oirás. Y Dios prometió al final de esa oración, le dijo a Salomón, yo he puesto mis ojos sobre esta casa para oír la oración que en ella se haga para siempre. Y mi pregunta es, en el nuevo pacto, después de la venida de Cristo, ¿cuál es la morada, el templo, el trono de Dios? La iglesia. La morada de Dios es en medio de su pueblo, por su espíritu, su templo. El nuevo templo, el mejor templo. Y Dios ha prometido que mora en ese templo aún en medio de la aflicción. Y entonces la misma seguridad con la que Jeremías podía decirle, no deseches a Jerusalén porque aquí está tu templo, con esa seguridad podemos ir nosotros y decirle, Señor, no nos desampares, porque tú moras en medio de nosotros, incluso en la aflicción, la sequía y todo lo que trae consigo. Entonces, queridos hermanos, la respuesta es clara. Aunque la maldad de nuestro corazón hace que merezcamos todo el juicio que podamos imaginar, Dios actuará en favor nuestro. Y lo va a hacer por amor de su nombre, lo va a hacer porque Cristo nos ha reconciliado con Él por su sangre y ahora somos su pueblo en pacto con Él, y lo va a hacer porque su reputación está en juego, su gloria. Y por eso actuará a su tiempo, de la manera más sabia, pero Él va a actuar. Sepa eso con la misma certeza con la que sabe, o con más certeza que con la que sabe que mañana va a salir el sol. Dios actuará en favor de su pueblo. Finalmente, hermanos, la conclusión de Jeremías debería ser también nuestra conclusión. Jeremías cierra diciendo esto. ¿Hay entre los ídolos de las naciones quien haga llover? ¿Y darán los cielos lluvias? La respuesta evidentemente es no, hermanos. Ningún Dios falso puede hacer llover. Ningún gobierno de ninguna tendencia
de ningún partido podría hacer llover. Ningún jefe de Estado, ningún caudillo, ningún falso Mesías podría hacer llover. Entonces, hermanos, antes de convertir todo lo que está pasando en una oportunidad para revelar nuestros ídolos políticos y sociales, reconozcamos esto, hermanos, lo que dice el profeta: ni siquiera los cielos por sí solos pueden hacer que llueva, si Dios no envía lluvia. Él es, como termina Jeremías diciendo, ¿acaso no eres tú, Jehová nuestro Dios, el que hace esto? En Él esperamos, porque Él ha hecho todo esto. Él ha permitido la sequía regional y Él ha permitido cada circunstancia adversa que usted y yo hayamos tenido que enfrentar en nuestra vida hasta ahora. Y lo ha hecho para glorificar su nombre y lo ha hecho para hacernos más semejantes a Cristo. Y Dios está más interesado en su santificación y en mi santificación que en que tengamos luz eléctrica. Entonces preocupémonos muchísimo más por eso. No implica que lo otro no sea importante, pero prioricemos las cosas correctamente. Por encima de los problemas sociales, de las agendas políticas y de las preocupaciones nacionales, Él es Rey y Señor de todo lo que existe en medio de la sequía que estamos enfrentando. No sabemos cuándo va a acabar, no sabemos cómo acabará y no nos vamos a convertir en los falsos profetas de Jeremías y vamos a empezar a decir, mañana se acaba, hermanos, tranquilos. Pero frente a esta y a otras situaciones similares, sí sabemos de una cosa. Sabemos que Él sigue siendo nuestra esperanza, nuestro guardador en tiempos de aflicción. Él es nuestro Dios y Padre, que como enseña nuestro catecismo, puede hacer todo lo que necesitamos porque es Dios y quiere hacer todo lo que necesitamos porque es nuestro Padre. Amén. Señor nuestro, aunque nuestras iniquidades testifican contra nosotros y no tenemos derecho de reclamarte nada, oramos que tengas misericordia y actúes por amor de tu nombre, en favor de toda esta región y de tu iglesia en esta región. Concédenos lluvias para que podamos servirte bien en nuestros trabajos y familias e iglesias, pero sobre todo santifícanos, haznos más pacientes y amorosos, generosos y piadosos en medio de lo que está pasando. Fortalece a tu iglesia para que salga mucho más parecida a Cristo después de esta prueba. Y bendice sobre todo a los más desposeídos, a los que más han sufrido con esto. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.